Hola, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. En vista de que no fue posible que todos los padres de familia se pudieran conectar a la escuela de padres programada para el día 24 de abril sobre salud mental y familia, decidimos realizar este video informativo explicándoles un poco sobre qué se trabajó en la escuela de papás y entregándoles algunas estrategias para el cuidado de la salud mental en esta época de aislamiento. Les pedimos disculpas a aquellos papás que no pudieron ingresar a la escuela. Realmente desconocíamos que esta plataforma tenía un máximo de participantes. Conociendo esta situación y conociendo que no fue falta de interés de algunas familias, solo por esta vez no vamos a tener en cuenta la asistencia. Lo otro que les quería compartir y dejar claro es que la escuela de padres no tiene una evaluación, no tiene nota. No está relacionada con la nota que sus hijos sacan de convivencia. Lo que sí sucede con las escuelas de padres es que en el boletín sale una observación de acompañamiento familiar, pero no tiene nota, no está relacionada con convivencia, no se preocupen. También es un espacio que la institución les regala para la formación y también para la interacción y para que ustedes se enteren de algunas cosas que suceden en la institución. Al finalizar la presentación, les voy a compartir algunas palabras que el señor rector dijo el día de la escuela de papás. Entonces, nada, espero que se sigan cuidando mucho. Espero verlos pronto nuevamente. Y espero que las estrategias les sirva y las puedan poner en práctica. Tema: salud mental y familia. Estrategias para el cuidado de la salud mental en época de aislamiento. Miremos por qué es importante cuidar nuestra salud mental tanto como cuidamos nuestra salud física. Pensemos por un momento en nuestra salud física, cómo nos sentimos, cómo cuidamos nuestra salud física. Imaginemos que en este momento tenemos un dolor que nos aqueja, un dolor de oído, un dolor de muela, un dolor tan fuerte de cabeza que con el tiempo o con las horas se convierte en una migraña. Y pensemos cómo controlamos esos dolores físicos. Algunos optaremos por la automedicación, otros en cambio irán al médico. Eh, Cual sea la alternativa que selecciones, lo cierto es que los dolores físicos son más fáciles de identificar que los dolores internos. ¿Qué sucede cuando reprimimos tantas cosas, tantas emociones, tantos pensamientos y cuando los queremos soltar o cuando queremos expresarlos, infortunadamente no lo hacemos de la mejor manera? Porque los dolores internos no se curan con un medicamento. Eh, Y tristemente, cuando nos damos cuenta que algo no está bien en nosotros, es demasiado tarde. Nos aterroriza un poco el hecho de tener que ir al psicólogo, porque culturalmente las personas que acuden al psicólogo están locas. Entonces nos da miedo pensar que no podemos controlar la situación y que tenemos que acudir a un profesional que nos ayude, que nos oriente. Entonces es muy importante cuidar nuestra salud física, pero también súper fundamental cuidar nuestra salud mental. No es que la salud mental sea más importante que la salud física o viceversa. Es que la salud se debe cuidar de manera integral para poder estar bien. Entonces, sí hay que apostarle al cuidado de la salud física, pero también hay que tener cuidado con nuestra salud mental. Según la Organización Mundial de la salud mental es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo es la ausencia de afectaciones o enfermedades. La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es capaz de afrontar las dificultades diarias de la vida de manera asertiva. Es decir, la persona es capaz de afrontar las situaciones problemáticas de su diario de vivir y las puede afrontar o puede buscar soluciones asertivas. También es capaz de controlar sus pensamientos, y si la persona es capaz de controlar sus pensamientos, muy seguramente también es capaz de gestionar y controlar sus emociones. Más adelante vamos a ver cuáles son esas emociones. Y si la persona goza de una buena salud mental, muy posiblemente
conoce sus capacidades, conoce sus habilidades y conoce también sus limitaciones. En la diapositiva anterior les nombraba los pensamientos y las emociones. Más adelante vamos a ver cómo están relacionados los pensamientos con las emociones y la conducta. Hablemos un poco sobre las emociones. Existen 4 emociones básicas o 4 emociones principales, que son la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. Las emociones se distinguen de los sentimientos en su temporalidad, es decir, las emociones son fugaces, las emociones son cortas. No podemos durar mucho tiempo tristes o mucho tiempo bravos o mucho tiempo enojados. Las emociones alimentan los sentimientos. Pensemos en el caso de la melancolía o la depresión, que es un sentimiento. Se alimenta de la emoción que es la tristeza. No existen emociones buenas, no existen emociones malas. Lo que sucede es que culturalmente las etiquetamos, entonces creemos que estar triste está mal o que estar enojado está mal y que estar alegre está bien, pero pues no es así. Las emociones tienen una funcionalidad, nos avisan que algo está pasando o que algo va a pasar. La alegría nos motiva a volver a generarla, nos gusta estar alegres, ¿cierto? Cuando estamos alegres, pues nos sentimos bien, entonces queremos volver a experimentar esa alegría. En el caso del miedo, el miedo nos avisa que los recursos con los que contamos son desproporcionales con la situación. En el caso de la tristeza nos prepara para superar una ausencia o nos prepara para la pérdida, para enfrentarnos hacia una pérdida. En el caso del enojo, el enojo nos orienta al ataque o a la defensa. ¿Por qué son importantes reconocer las emociones? Porque tenemos que aprender a gestionarlas. Más adelante también les explicaré cómo gestionar las emociones, cómo gestionar nuestros pensamientos. Listo, les voy a explicar un poco el bucle de la emoción. Cómo los pensamientos están relacionados con las emociones que ya las vimos y con la conducta. Es decir, cómo nuestros pensamientos direccionan nuestra conducta. Lo primero que tenemos que saber es que los pensamientos son automáticos. Nosotros no elegimos qué pensar. Existen pensamientos positivos, existen pensamientos negativos o destructivos y existen pensamientos irracionales. Entonces, pongamos una situación particular. Pensemos en una persona que tiene muy mala relación con los miembros de su familia y se entera que esta cuarentena debe estar encerrado todos los días con su familia. Lo primero que va a pensar, si tiene un pensamiento negativo, es no lo voy a poder soportar, esto va a ser lo peor que me puede pasar, antes de que ellos me hagan la vida imposible a mí, yo se las voy a hacer a ellos. Esto va acompañado, este pensamiento va acompañado de una emoción que puede ser ira, que puede ser rabia. Esa emoción a su vez se expresa a través del cuerpo, es decir, el cuerpo empieza a enviar una serie de señales fisiológicas como por ejemplo sudoración, taticardia y todo esto, la situación, el pensamiento, la emoción, la reacción del cuerpo guían mi conducta. Entonces, como yo ya pensé que ellos me van a hacer la vida imposible, lo que yo voy a hacer es, antes de que me la hagan a mí, me voy a empezar a comportar o voy a empezar a emitir unas conductas que hagan que yo sea la persona que les haga la vida imposible a ellos. Ahora pensemos en una persona ante la misma situación que tiene un pensamiento positivo. Piensa, bueno, esta va a ser una oportunidad para mejorar las relaciones con mi familia, para fortalecer los vínculos. Puede generar también una emoción, la emoción puede ser de miedo de pronto. Genera también una reacción fisiológica, también le puede generar sudoración, de pronto un poco de taticardia, bueno, no sé.
Y la conducta, como el pensamiento es positivo, entonces será eh, empezar a hacer ciertas cosas para congraciarse o para mejorar la relación con los miembros de su familia. ¿Por qué les expliqué de manera tan detallada lo de los pensamientos y las emociones? Porque la clave para gozar de una buena salud mental está en cuidar nuestros pensamientos y en gestionar nuestras emociones. Ya nos dimos cuenta que no elegimos en qué pensar, pero sí elegimos qué hacer con esos pensamientos. Entonces la clave está en el cuidado, en el control de los pensamientos y las emociones. Ahora, existen distintos factores que afectan nuestra salud mental y nuestra salud física. Están los factores biológicos o físicos propios del cuerpo, de las manifestaciones fisiológicas del cuerpo. Están los factores psicológicos o mentales relacionados con las emociones, los pensamientos, con todas las estructuras mentales o todas las estructuras cerebrales. Están los factores sociales o socioculturales o culturales, pues las interacciones entre las personas. Ahora vamos a ver cómo el miedo excesivo al contagio y los largos periodos en casa pueden afectar nuestra salud mental. Como les comentaba, el miedo excesivo al contagio y los largos periodos en casa pueden generar distintas alteraciones. La más común, las dificultades familiares. Es muy común que hayan pequeñas discusiones en casa por el tema de la convivencia. Es muy común que las personas tengamos distintos puntos de vista. Lo raro sería que no existieran esas discusiones, esas confrontaciones, pero hay que saber cómo sobrellevar las situaciones. Para resolver un conflicto hay dos pasos muy sencillos. El primero, buscar la manera de tranquilizarnos, de neutralizar nuestros estados emocionales, esperar que las cosas estén más tranquilas, decir las cosas con asertividad, acudir a la comunicación asertiva. Y lo segundo es pensar antes de actuar, no hacer las cosas de manera impulsiva. Eso puede empeorar la situación y puede generar posteriores situaciones de violencia. Las otras alteraciones muy comunes son los cambios en el patrón del sueño y en la alimentación. Y esto sucede porque nuestro reloj biológico se altera completamente. Otros cambios puede ser el aumento del consumo de alguna sustancia psicoactiva, alcohol o tabaco. Hay personas que son fumadoras activas y manifiestan que el tabaco les ayuda a neutralizar esos niveles de estrés, pero hay que monitorearlo porque todo en exceso se puede convertir en una adicción, incluso en una patología o en una enfermedad. Y lo último, pues la violencia. Los casos de violencia más frecuentes son los casos de violencia intrafamiliar. Bogotá es la primera ciudad con mayor número de denuncias sobre situaciones de violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencia de género. Y esto sucede porque la mayoría de casos las víctimas viven con su agresor. ¿Por qué es tan importante cuidar nuestra salud mental en esta época de aislamiento, en esta época de convivencia familiar, en esta época donde todos estamos angustiados, estresados, donde estamos preocupados por qué va a suceder? Primero, para evitar pues estas situaciones, estas alteraciones que ya les nombré. Y segundo, porque se estima que alrededor de 400.000 millones de personas en todo el mundo, después de que pase toda esta situación del COVID-19, presentarán algún tipo de trastorno mental. Y porque la depresión será la segunda fuente de discapacidad en las personas. Entonces, definitivamente hay que cuidar nuestra salud mental. Ahora sí vamos a hablar de las estrategias para el cuidado de la salud mental. Primero, mantente en contacto con tus seres queridos. Recibir una llamada, una videollamada, un mensaje de texto puede cambiar tu estado de ánimo. Segundo, mantente activo, no estamos de vacaciones, estamos cuidándonos. Así que realiza ejercicio, realiza actividades en casa. Si estás trabajando, levántate y alístate como si fueras a trabajar. Tercero,
Crea rutinas o mantén tus rutinas diarias. Respeta los tiempos del sueño, los tiempos de la alimentación. Crea un horario que permita organizar todas las actividades de tu diario vivir. Importante incluir en ese horario pasatiempos o cosas que te llamen la atención. Así que si te gusta leer, si te gusta de pronto, no sé, llenar un crucigrama, si te gusta ver una película, es importante que se incluyan esas actividades en el horario. Cuarto, vive el aquí y el ahora. Vivir el momento presente evitará que tengas preocupación excesiva por el futuro. Recuerda que esto es temporal. Quinto, sácate tiempo. Es mentira que siempre tenemos que estar o compartir en familia. Los momentos a solas te ayudarán a reflexionar y a pensar con mayor claridad la situación que estamos viviendo actualmente. Sexto, evita la sobreinformación. En este punto realmente hay que evitar caer en los extremos, evitar la sobreinformación y evitar la desinformación. Así que si te vas a informar, que sea con medida y de los medios confiables. Esto evitará que generes pánico. Séptimo, como ya lo vimos, es importante gestionar nuestras emociones. Es normal sentirnos tristes, es normal sentirnos emocionales, es normal sentirnos melancólicos, es normal querer expresar nuestras emociones, así que lo mejor que podemos hacer es abrazar nuestras emociones, vivirlas y expresarlas. Y por último, si definitivamente sientes que la situación se sale de control, que estás pasando por unos niveles de ansiedad demasiado altos, si estás experimentando un estrés muy fuerte, lo mejor es que busques ayuda profesional. ¿Qué hacer si tenemos menores en casa? Esta situación ha sido difícil para todos, más para los niños y para los jóvenes. Pueden experimentar cambios bruscos de comportamiento, disregularidad emocional, irritabilidad, así que lo mejor es hablar de manera clara con los niños, explicarles bien qué es lo que está sucediendo, utilizar un lenguaje adecuado que ellos puedan entender. El Ministerio de Educación compartió una cartilla explicando todo lo del coronavirus, cómo se transmite, cuáles son las afectaciones. Se las voy a compartir por si alguno tiene niños pequeñitos para que la puedan trabajar en casa. Utilizar palabras reconfortables, hacerles saber que esto va a ser temporal, que pueden contar con nosotros, que los podemos escuchar, que hay que apoyarnos mucho en familia. Lo otro que es importante es enfocarse en las medidas de seguridad. Explicarles bien por qué es importante el lavado de manos, el uso de tapabocas, evitar salir a la calle, evitar la sobreexposición. Todo esto es importante hablarlo con los más pequeñitos. Con los adolescentes hay varios aspectos que se tienen que monitorear. El primero es el uso adecuado de las redes sociales. Entonces es muy importante establecer tiempos, que él entienda que cuando está haciendo sus actividades escolares no puede tener ninguna red social abierta. Monitorear cuáles son las redes sociales que más usa, con qué frecuencia las abre, con quién charla, con quién chatea, con quién se comunica, activar la opción de privacidad, explicarles un poco sobre los riesgos que hay en las redes sociales, los riesgos que hay en la internet. Ustedes pueden encontrar información también para que se instruyan, para que se informen sobre qué es el sexting, qué es el ciberbullying, qué es el ciberacoso, qué es el grooming. Toda esta información ellos la tienen que conocer, pero para que la conozcan es importante que ustedes sepan y conozcan como padres de familia cuáles son los riesgos que trae el uso inadecuado o el uso inadecuado de las plataformas virtuales y de las redes sociales. Otro aspecto importante es la asignación de responsabilidades en casa, tanto para los adolescentes como para los niños, que ellos sepan que hay tiempo para todo, que hay tiempo para estudiar, que hay tiempo para ayudar en la casa. Hay que darles responsabilidades dependiendo de la edad del niño o de la edad del adolescente. Con los niños esto ayuda a fomentar mucho la autonomía, entonces darles responsabilidades dependiendo su edad y que las responsabilidades sean diarias. Perfecto.
Con los adolescentes es muy importante monitorear el estado de ánimo. Es muy normal y también por la edad en la que ellos se encuentran, por la etapa evolutiva en la que se encuentran, que ellos tengan cambios bruscos de ánimo. Es decir, que ahora mismo esté súper participativo, esté charlatán, esté muy amoroso y a las 2 horas no quiera saber nada de papá, ni de mamá, ni de nadie, se quiera encerrar en su cuarto y no quiera charlar con nadie. Es completamente normal esos cambios tan bruscos de ánimo en la edad de ellos. Lo que hay que tener cuidado es con qué frecuencia presentan estos cambios tan bruscos de ánimo. No es normal que esté así 24/7. Entonces hay que tener cuidado con este aspecto de la emocionalidad en los adolescentes. Hay que llevar como un registro, uno darse cuenta qué es lo que pasa para poder como ayudarlo y orientarlo. Finalmente, pero no menos importante, hay que permitir que los adolescentes, bueno, en general también los niños, fortalezcan sus vínculos socioafectivos. Entonces, hay que permitirles que ellos se comuniquen, que charlen con sus compañeros, con sus amigos. Esto les permite de pronto relajarse un poco, como les digo, fortalece la parte socioemocional y pues nosotros, los seres humanos, finalmente somos seres sociales. Ya para concluir, darles las gracias por el tiempo, por el espacio, reiterarles que ojalá que las estrategias las pongan en práctica y sean de gran utilidad. En esta última diapositiva les comparto algunas de las referencias de donde saqué información. El último link es de la cartilla que les comenté. Perdónenme, no era de la Secretaría de Educación, sino de la Secretaría de Salud. Es una cartilla informativa sobre el COVID-19 para trabajar con los niños. Y ya, no siendo más, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. A continuación les comparto el audio de la intervención del señor rector, Paulo Anthony Plata Becerra. Saludan a sus hijos, que en este momento voy a tomar la vocería de todos los docentes, de los coordinadores, de los hermanos, de los orientadores y de todo el personal que laboramos en el Colegio Rogelio Salmona, para decirles que nos hacen falta y que, por supuesto, nos hace falta la presencia de sus hijos en el colegio. Pero bueno, este tema tan eventual y tan inédito, pues nos ha llevado a encontrarnos en otros espacios como estos. Entonces, pues un saludo para todos sus hijos. Lo tercero que quiero compartir con ustedes es que, pues debido a esta situación que todos ya conocemos, pues el colegio ha tomado unas decisiones y ha tomado algunas medidas, siempre pensando en el bienestar de todos ustedes. Entonces, una de las primeras medidas es el tema de la plataforma Genosoft. Yo he conocido y he sabido que ustedes han tenido una serie de dificultades, al igual que los maestros, una serie de dificultades a veces con la plataforma, pero que poco a poco y día tras día se ha venido mejorando. Voy a poner el ejemplo para un poco reflejar cuál ha sido la situación de Genosoft. Genosoft inicialmente se presentó como una plataforma de comunicación y así veníamos operando hasta febrero, marzo de este año. Sin embargo, debido a la situación, nos tocó hacer un ajuste y ahora esta plataforma tiene dos funciones principales. De comunicación, sigue siendo una plataforma de comunicación, porque yo puedo enviar o recibir mensajes de textos con la persona que quiera, que desee, pero también la otra función es una función de entorno virtual. Y esta es una de las novedades para este año y para este momento de la plataforma Genosoft. Vamos a manejar las clases en entornos virtuales sincrónicos y en entornos virtuales asincrónicos. Y en ese orden de ideas, pues la plataforma nos posibilita tener encuentros presenciales como los que estamos teniendo ahorita nosotros, o presenciales no, perdón, virtuales, pero a través de la videoconferencia, y también tendrá otros momentos asincrónicos donde los maestros les dejarán alguna serie de actividades
que deben desarrollar sus hijos a través de esta plataforma. En el transcurso de este fin de semana, porque lo estamos terminando, vamos a enviarles unos videos tutoriales muy fáciles para ustedes. Se los vamos a enviar a través de la mensajería de Genosoft para que por favor se regale 5 minuticos, no demora más. 5 minuticos para que usted pueda observar y pueda ver cómo vamos ahora a trabajar las clases desde la plataforma Genosoft. Entonces, me parece importante que ustedes lo sepan, lo conozcan. Es muy sencillo, usted no tiene que descargar absolutamente nada, no tiene que ir a buscar otras cosas, no. Todo se va a manejar a partir de la plataforma Genosoft y entonces ese video tutorial le va a servir a usted para que por favor lo vea, para que lo vea con su hijo, con su hija y pueda conocer cómo va a ser el trabajo con esta plataforma. Cuarto, ya estamos terminando. Hoy, casualmente, hoy precisamente, terminamos el primer trimestre académico. Y el próximo lunes y el próximo martes tendremos comisiones de evaluación y promoción. En ese orden de ideas, el lunes tenemos comisiones de bachillerato. Quiere decir que primaria y preescolar tendrán las clases como están dispuestas en el horario que ya les enviaron los maestros. El día martes tendremos comisiones de primaria y de preescolar. El día martes sus hijos no tendrán clases virtuales. ¿Por qué? Porque todos los maestros de primaria y de preescolar estaremos en funciones de las comisiones. El día miércoles otra vez retomaremos, pero vamos a hacer un ajuste el miércoles. El miércoles vamos a hacer una dirección de grupo un poco extendida, donde les vamos a explicar a sus hijos y a ustedes sobre cómo es que vamos a trabajar de ahora en adelante en esa plataforma Genosoft. Entonces, por favor, estemos muy prestos, muy atentos para que podamos participar de estos encuentros. Ese encuentro lo va a realizar cada acompañante grupal con su grupo y pues ya hay una agenda establecida donde se irán desarrollando y donde ustedes irán entendiendo, donde irán conociendo y, por supuesto, donde tendrán la posibilidad de conocer esos ajustes que se han hecho. Y ya para ir finalizando y para ir cerrando, familias, en vista de la situación, hemos hecho unos ajustes en el sistema institucional de evaluación. Somos conscientes, y yo el primero, que esta situación nos ha llevado a transformar las prácticas pedagógicas y esa transformación se debe a que hemos tenido que implementar esto de la plataforma virtual. Y en ese sentido, pues todos hemos aprendido, los maestros, yo también he aprendido bastante. Por supuesto que sus hijos también han tenido que cacharrear y aprender en la marcha. Entonces hemos hecho un ajuste en el sistema institucional de evaluación porque somos conscientes que no podemos evaluar a un estudiante cuando a veces las condiciones mínimas no las tienen. He conocido de situaciones de padres de familia que han tenido dificultades con la internet, he conocido de otras familias que han tenido dificultades con los computadores, he conocido de padres de familia que han tenido un sinnúmero de dificultades y que eso ha llevado a que el rendimiento académico de sus hijos pues no sea el mismo que cuando estamos en el colegio presencialmente. En ese orden de ideas y teniendo presente esas razones y muchas otras más, porque esto ya se analizó muchísimo, lo miramos con ojo de lupa para ser bastante precisos y para ser bastante justos, hicimos una migración, una transformación del sistema institucional de evaluación y ahora no vamos a llamarlo evaluación, vamos a llamarlo valoración. Y ese cambio de concepto implica varias cosas. Primero, cuando estábamos evaluando, implicaba que a sus hijos les íbamos a poner una nota, 6.5, 7.8, 9.2, 5, dependiendo de cómo le fuera al muchacho, pues se le iba asignando una nota. Ahora con la valoración, vamos a hacer una valoración, como su nombre lo indica, vamos a valorar lo que su hijo alcanzó durante el periodo. Y vamos a ponerlos en términos de aprobó o de no aprobó.
¿Y esto qué nos permite? Nos permite valorar hasta lo más mínimo, valorar lo que hicieron sus hijos durante las 8 semanas presenciales, pero también tener la oportunidad de valorar lo que hacen sus hijos durante las semanas de virtualidad, de trabajo virtual. Entonces, en ese orden de ideas, hicimos un ajuste para facilitarle las cosas y para evitar tanta reprobación escolar. Y lo que queremos es garantizar aprobación escolar, garantizando los mínimos, y se garantizan los mínimos en la medida en que el maestro tenga la posibilidad no de evaluar, sino de valorar los alcances que hayan tenido sus hijos. La valoración que nos permite reconocernos como seres humanos, como sujetos, como personas, y reconocer que tenemos habilidades, que tenemos posibilidades, que tenemos sí, habilidades, pero también reconocer que tenemos cosas por mejorar, cosas que se han dificultado durante eso. Entonces, esta migración a esto de la valoración le va a permitir o nos va a permitir a todos ser un poco más justos en la nota, pero sobre todo valorar lo poco, lo mucho o lo medianamente que haya hecho sus hijos. Entonces yo quería compartir eso con ustedes, queridos padres de familia. De mi parte, pues ya no es más. Yo estaré enviando este fin de semana una circular donde les informaré esto y muchísimas otras cosas a ustedes para que por favor estén pendientes desde la mensajería Genosof. Entonces, que el buen Dios, el Dios de la vida, y que San Juan Bautista de la Salle y que la protección de la Virgen María nos siga amparando, nos siga ayudando, nos siga cuidando y sobre todo que acatemos las medidas de prevención que desde la Secretaría de Salud se han venido dando para todos nosotros y que de verdad las asumamos en casa, protegiéndose, protegiendo a nuestros seres queridos, pero sobre todo, compartiendo en familia, pasándola bien con sus hijos. Y para tener más, y muchísimas gracias por todo. Viva Jesús en nuestros corazones.